Película se llama Tenemos que hablar de Kevin. El título original en inglés es una película dirigida por la cineasta Lynne Ramsay y la sinopsis se trata de una historia que sigue a Eva, que es una exitosa escritora cuya vida se desmorona tras el nacimiento de su hijo Kevin. Desde bebé, Kevin muestra una actitud fría, manipuladora y hostil que genera una relación tensa y distante con su madre. La trama explora la culpa materna, la naturaleza del mal y el doloroso proceso de Eva lidiando con la incomprensión de su entorno mientras su hijo comete actos cada vez más oscuros que culminan en una tragedia imperdonable. Es lo que vamos a ver en toda la película. Eh, Sobre lo que vamos a analizar en la película, entonces vemos que está el motivo manifiesto y el motivo latente. El cual es latente es observable en su comportamiento, pues a través de la película, que es un comportamiento antisocial y el crimen masivo que comete al final de la película. Kevin presenta como eh, motivo manifiesto, entonces vemos que Kevin presenta conductas disruptivas, extremas desde la primera infancia, las cuales incluyen desapego emocional, llanto incesante, falta de empatía, manipulación, crueldad hacia los animales, el asesinato de su padre y su hermana y los compañeros de su escuela. ¿Qué es lo que demanda Kevin con sus comportamientos? Mediante pues las conductas destructivas, por medio de estas, la conexión emocional con su mamá, ya que es la única forma en la que ella se enfoca exclusivamente en él. Su demanda se explica en torno a una necesidad patológica de dominar a su madre, generando un vínculo basado en la culpa, el control y la dependencia mutua. La reconstrucción bibliográfica de la película, entonces vemos como principales vínculos a Eva, que es su madre, que como ya lo expliqué, entonces desde el primer momento tiene un rechazo hacia la maternidad con Kevin, pero al momento de realizar, de perpetrar pues el crimen que perpetra, es a la única de su círculo que deja viva. Se puede ser para que cargue con la culpa y el trauma psicológico que va a conllevar todo esto. Está el padre, que es Franklin, que es una figura de autoridad complaciente y el principal factor en el comportamiento de Kevin, el cual es manipulable y lo pone en contra de la mamá y al final de la película decide separarse de la mamá, lo cual es un detonante para que Kevin perpetre su crimen. Y está su hermana Celia, que a diferencia de Kevin, sí presenta un vínculo afectivo con la madre. eh, Ella nunca tuvo pues un rechazo con esta. Y Kevin se comporta de manera cruel con ella, haciéndola perder un ojo y al final asesinándola. Entonces, a medida que Kevin crece, este desencuentro se interioriza y se repite en unos actos sadomasoquistas a lo largo de la vida, lo cual se ve reflejado desde muy corta edad con miradas desafiantes y comportamientos desafiantes hacia su madre. Debido a esto, entonces vamos a tener una hipótesis diagnóstica y una estructura de la personalidad, de acuerdo con la perspectiva de la psicología dinámica, que entonces es cuando vemos que nos traemos este diagnóstico del DSM-5, el cual es el trastorno de la personalidad antisocial, que concuerda como con los comportamientos eh, Kevin ha tenido, que muestra falta absoluta de empatía, remordimiento, una conducta manipuladora, engañosa y agresiva y desacato por las normas. Por otro lado, presenta la integración de sí mismo y los objetos marcadamente imprecisos. Kevin no integra los aspectos buenos ni malos de las personas ni de sí mismo, recurriendo a la ruptura como defensa central para mantener separada la imagen del hijo perfecto versus la de verdugo, la del hijo perfecto con su papá y desafiante con su madre. Eh, Vemos que Kevin presenta un diagnóstico que fluctúa con el espectro límite borderline y psicótico, en el cual se ve afectado el juicio de la realidad, con el cual Kevin es plenamente consciente de las normas sociales y de que sus actos no son moralmente reprochables, que distingue la fantasía de la realidad y aún así intenta pues como simular la normalidad delante de su padre, aísla a su madre en el momento pues que como que lo necesita.
está la integración de sí mismo, que Kevin es incapaz de integrar aspectos buenos y malos, asume a sí mismo como un ser superior, omnipotente y frío, rechazando cualquier tipo de vulnerabilidad, dependencia o afecto. Están las funciones del yo y las áreas libres del conflicto, en las cuales Kevin muestra una disarmonía marcada entre sus capacidades cognitivas superiores y su vida emocional. La mamá en la película también muestra que lo tuvo como en consulta porque ella en algún momento pensó que él tenía algún componente de autismo porque utilizó pañal hasta muy grande, se hacía pues como sus necesidades básicas fisiológicas también en el pañal, porque no sabía contar, porque presentó un mutismo pues demasiado extenso, pero en ese momento le dijeron que él no tenía nada y pues nunca tuvo como más controles ni ninguna atención adicional y las funciones invadidas por el conflicto, que entonces las capacidades para establecer vínculos afectivos, confiar en el otro y experimentar placer genuino está completamente anulada. Sus mecanismos de defensa principales son la omnipotencia, el aislamiento afectivo y la identificación proyectiva. Las áreas sanas adaptativas que encontramos en Kevin son la capacidad intelectual, que aunque la mamá pensó que él tenía como algún tipo de trastorno o de retraso, por decirlo de alguna manera, como se refleja en la película, vemos que Kevin tiene un componente intelectual adecuado, tiene buena memoria y tiene una muy buena capacidad de planeación estratégica. También utilizó su talento artístico e intelectual para cometer pues el crimen, que fue la fascinación por el arco y las flechas y el dominio de la historia. Para hacer el análisis discursivo y en emergencia del inconsciente, vemos que Kevin desde bebé presenta el llanto incesante, posterior sus actos de destruir el cuarto que decoró su mamá para él, la lesión que le ocasionó a la hermana y eh, obliga como a Eva a reconocer su propio rechazo inconscientemente. Kevin repite incesantemente las agresiones porque necesita que la madre asuma la falta de deseo original hacia él. Eh, las conductas repetitivas que tenía eran estos actos, pues estos actos impropios y también las miradas desafiantes desde que muy pequeño le proporcionaba a su madre. Kevin responde de manera ambivalente cuando su madre le pregunta por qué hizo todo lo que hizo. El acto de perpetrar la masacre funciona como una manifestación extrema de su inconsciente, pero él aún después de que pasaron 2 años del crimen, dice que antes sí sabía y que en estos momentos no, o sea que nunca asume como la responsabilidad de esto. Eh, Al final revela como la verdad oculta en la estructura familiar, que es lo que siempre se llevó como a cabo en estos 16 años de vida. Los mecanismos de defensa que utiliza Kevin, entonces son la proyección, que proyecta su propia malicia y sus impulsos destructivos en las acciones de su madre, la formación reactiva, porque y él no tenía las acciones tan repetitivas, o sea, aunque eran acciones que hacían daño, no siempre eran las mismas, pero era muy impulsivo en el momento de cometerlas, porque lo que pensaba como que lo perpetraba y ya. Y la negación, que no asumía como sus propios vínculos. La dinámica de los vínculos, entonces está la transferencia que proyecta las frustraciones y el deseo y el desprecio hacia la figura de autoridad, que en este caso pues es su madre, porque con su padre tenía un comportamiento totalmente diferente y la transferencia que como terapeuta, sintiéndome en ese momento con la película, porque es una película que le toca bastante a uno, eh, creo que su conducta psicopática provocaría sentimientos de impotencia, rechazo y frustración, desafiando la neutralidad profesional y más nosotros en este proceso de aprendizaje en el que estamos. Una propuesta de intervención sería pues como el foco terapéutico se centraría en la construcción del vínculo materno-filial y la externalización del conflicto que se lleva como en su interior y lo llevó a cometer todos estos
todos estos actos y el objetivo para lograr el insight sería ayudarle a ver cómo utilizó a su madre como víctima de su crueldad, buscando obligarla a conectar con él de manera destructiva, pasando por la manipulación a reconocer la realidad de su aislamiento emocional. Las metas terapéuticas, entonces, al tratarse de una psicoterapia breve, sería identificación y validación de las emociones básicas, porque serían desde la más básica, como sería la relación con su madre, eh, el fomento de la responsabilidad para hacerlo, pues para que asuma qué parte de responsabilidad tienen estos actos y el manejo de los impulsos, que fue lo que lo llevó a, a perpetrar este caso. Muchísimas gracias, profesora. Es un poco complejo disminuir el tiempo del video, ya que es una película bastante interesante. Agradezco el consejo de podernosla ver y de hacer el análisis. Muchas gracias y feliz noche.